Hola a todos y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy vamos a crear un programa para verificar si el nombre ingresado por el usuario se encuentra en la base de datos. Veamos un ejemplo. Como pueden ver, tenemos al texto que dice buscar persona y de lado podemos ver a una caja. Supongamos ingresamos la letra B, podemos ver el nombre de dos personas cuyos nombres tienen a la letra B. Y luego ingresamos la letra E, podemos ver solamente el nombre Beto. Veamos otro ejemplo. Supongamos ingresamos la letra M, podemos ver a dos personas que tienen la letra M. Y luego ingresamos la letra A, solamente podemos ver el nombre de María. Veamos, ¿qué es lo que está pasando? Si mal no recuerda de tutoriales anteriores donde hemos creado a una base de datos llamado usuarios. Y dentro de esta base de datos hemos creado la tabla llamada personas. Y dentro de esta tabla podemos ver a la información de personas con sus respectivos nombres y correos electrónicos. Y como pueden ver, tenemos a tres documentos: el documento index.php, el documento servidor.php y el documento conexión.php. Y dentro de este último documento nos estamos conectando a la base de datos. Recuerden en tutoriales anteriores. Entonces, dentro del documento index.php hemos hecho lo siguiente. Hemos creado a la caja utilizando la etiqueta input. Asimismo, estamos utilizando al evento onKeyApp, el cual va a ejecutar a la función mostrar usuario cada vez que el usuario deje de presionar un botón de teclado. Asimismo, dicha función pasa un parámetro, y en pocas palabras, dicho parámetro va a ser el nombre ingresado por el usuario, y para ello simplemente hemos escrito la palabra des, punto, seguido de la propiedad value. Y luego debajo estamos utilizando a un div con su respectivo ID, para de esa manera poder mostrar el nombre de las personas que se encuentren en la base de datos. Y luego dentro de JavaScript estamos teniendo una referencia a dicho div y lo estamos almacenando en la variable resultado. Luego hemos creado a la función mostrar usuario, el cual pasa un parámetro. Asimismo, dentro de la función, hemos creado a la variable XML HTTP, cuyo valor va a depender del navegador que estemos utilizando. Y luego estamos analizando y verificando la cantidad de caracteres que tenga el nombre ingresado por el usuario. Y estamos diciendo que si la cantidad de caracteres es igual a nada, que quiere decir que no debemos ver ningún nombre en la pantalla. De otro modo, debemos ejecutar a nuestra petición de Ajax y para ello estamos utilizando al objeto XML HTTP, seguido de la propiedad onReadyStateChange, el cual va a ser igual a la función anónima. Y dentro de la función anónima estamos diciendo que si la petición ha sido finalizada y exitosa, debemos recibir una respuesta del servidor. Y afuera de la función anónima estamos utilizando al método open, el cual pasa tres parámetros. El primer parámetro, el tipo de método. El segundo parámetro, el nombre del servidor. Y en este espacio de aquí estamos utilizando el símbolo de pregunta, para de esa manera establecer una variable, la cual va a almacenar el nombre ingresado por el usuario. Y de esa manera poder enviar dicho nombre hacia el servidor. Y luego el tercer parámetro es true, porque todo esto es asíncrono. Y finalmente estamos utilizando al método send para poder enviar nuestra petición. Luego dentro del documento servidor.php vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a borrar a nuestro código para poder empezar desde cero. Entonces, en primer lugar vamos a tener acceso a la base de datos, es decir, al documento conexión.php, y para ello escribimos required, comillas, y dentro de las comillas el nombre del documento, el cual nos permite conectarnos con la base de datos, es decir, conexión.php. Y luego debajo vamos a obtener el nombre ingresado por el usuario. Entonces escribimos el símbolo de dólar guión abajo y luego escribimos get. Y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la variable que almacena el nombre ingresado por el usuario, es decir, nombre. Y una vez obtenido el nombre ingresado por el usuario, lo vamos a almacenar en la variable nombre. Luego debajo vamos a utilizar a la sentencia if para de esa manera verificar que el nombre ingresado por el usuario no se encuentre vacío. Entonces para ello vamos a utilizar a la función de PHP llamado empty y dentro de los paréntesis escribimos el nombre del usuario. Una vez más, estamos diciendo que si el nombre ingresado por el usuario no se encuentra vacío, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a verificar el nombre ingresado por el usuario, en caso que dicho nombre tenga caracteres especiales, y para ello vamos a utilizar a la función de PHP llamado mysql-real-escape-string. Y dentro de los paréntesis vamos a pasar dos cosas. Lo primero va a ser la conexión con la base de datos, es decir, la variable con. Y el segundo parámetro va a ser el nombre ingresado por el usuario.
Y todo este valor va a ser almacenado en la variable persona. Luego debajo vamos a crear a una nueva variable, la cual lo vamos a llamar resultado BD. Y de esa manera poder obtener los nombres de la base de datos que contengan el nombre ingresado por el usuario. Y dicha variable va a ser igual a la función de PHP llamado MySQLi_query. Y dentro de los paréntesis vamos a pasar dos cosas. Lo primero va a ser el nombre de la variable que nos permite conectarnos, es decir, la variable con. Y el segundo parámetro va a ser el SQL query, que nos va a permitir extraer a los nombres que se encuentren en la base de datos. Entonces, para ello escribimos select, asterisco, from, y luego escribimos el nombre de la tabla en la base de datos, la cual se llama personas. Y luego escribimos la condición where. Y luego escribimos nombre. Y ahora esto va a ser muy importante. Escribimos la palabra like. Y luego vamos a utilizar comillas simples. Y dentro de las comillas simples vamos a utilizar el símbolo de porcentaje dos veces. Y dentro del símbolo de porcentaje vamos a concatenar a la variable persona. Entonces, para ello simplemente escribimos comillas dobles y lo concatenamos con la variable persona. Y eso sería todo para obtener el nombre de las personas que contengan los caracteres ingresados por el usuario. Una vez más, estamos diciendo que vamos a seleccionar todo que se encuentre en la tabla personas, donde el nombre contenga a los caracteres ingresados por el usuario. Y una vez obtenido dichos nombres, debajo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar al ciclo while. Y dentro de los paréntesis vamos a crear a una variable llamada fila, la cual va a ser igual a la función de PHP llamado MySQLi_fetch_ass o c. Y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de la variable que almacena a los nombres extraídos desde la base de datos, es decir, la variable resultado BD. Y dentro de las llaves escribimos la palabra echo para poder imprimir a todas las personas que tengan el nombre ingresado por el usuario. Entonces, para ello escribimos el símbolo de dólar, seguido del nombre de la variable fila, corchetes. Y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la columna que se encarga de almacenar a los nombres, es decir, la columna nombre. Y luego vamos a hacer un espacio con comillas. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla. Supongamos ingresamos la letra B, podemos ver a las personas que tienen la letra B. Luego ingresamos la letra E, solamente podemos ver el nombre Beto. Luego ingresamos la letra M, podemos ver a las personas que tienen la letra M. Ingresamos la A, solamente podemos ver el nombre María, correcto. Ahora, si le queremos dar un estilo a los nombres, podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar a las etiquetas de div. Entonces, en este espacio de aquí, escribimos la etiqueta de div. Y en este espacio de aquí lo cerramos. Y dentro de la etiqueta de div le vamos a dar una clase, la cual se va a llamar mi clase. Y de esa manera todos los nombres extraídos desde la base de datos ahora van a tener un color azul debido a la clase, ya que dentro de CSS le hemos dado un color azul a dicha clase. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla, ingresamos la letra B, podemos ver a los nombres que empiezan con la letra B, correcto. Y de esa manera hemos aprendido a cómo verificar si el nombre ingresado por el usuario se encuentra en la base de datos. Y si te gustó este video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.